ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Dios nos bendecía con ese testimonio, amén. Amén. Fue una bendición escuchar mujeres que han dado todo, de tantas que lucharon, dieron su vida para la gloria de Dios. La verdad, nosotros no hemos sufrido nada para lo que otros les ha tocado dar para la obra de Dios. Amén. Hoy terminamos en el periodo moderno. Hace 8 días hablamos de la reforma y la post-reforma. Y terminamos con Juan Wesley, 1703 a 1791, donde busca recuperar la santidad espiritual a través del estudio de la palabra y la oración. Y nacen las iglesias anglicanas. Pero vamos a ir entonces a este periodo moderno y hasta nuestros días, hasta lo que es hoy nuestra Iglesia Cruzada Cristiana Vida. Así que le invito para que usted pueda entrar nuevamente en la historia de la iglesia. Y más que de pronto ser ministrados es adquirir conocimiento y usted pueda saber, a eso es lo que apuntamos con estas clases, de dónde venimos. Que si alguien nos pregunta, ¿y esa iglesia dónde nació? ¿Y usted a dónde va? El pastor Jairo, ¿y qué? No, él le dio por abrir un garaje. No, sino que usted pueda saber, decir, no, mira, mi iglesia tiene unas raíces. Y viene desde la reforma, la posreforma, sucedió esto y hoy va a entender un poco de las cosas mejor. Viene aquí y esta es la Iglesia Cruzada Cristiana. Tenemos bases doctrinales. Por eso allá en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5. Gracias, mi amor, es que las dos Biblias son iguales, pero me di cuenta que no era la mía por los pescados. Y esta predica sola y esa predica más. Entonces quedé un poquito perdido. Uno se acostumbra a su Biblia y eso es mejor que el celular porque uno la entiende más. Amén. Si usted la lee constantemente, y si no, le voy a invitar y subraye. Cada que usted subraya un versículo, se acuerda dónde subrayó, la línea que hizo, un monacho, y usted ya, ay, en algún lado venga. Y uno aprende y no. Ya eso es. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. 2 de Timoteo 4, 3 al 5. Amén. Vamos a leer. El apóstol Pablo hablaba a Timoteo acerca del servicio. Se constituye que fue la última carta que escribe el apóstol Pablo y hace unas recomendaciones a Timoteo. El Espíritu Santo ya estaba hablando a Pablo y diciéndole acerca de lo que vendría y la necesidad de que Timoteo entendiese que tenía que establecer algunas normas en la iglesia y velar por la formación. Que finalmente lo que tuvo en temor el apóstol Pablo se perdió, y vamos a verlo, y se perdió el horizonte y entró ya el señor Constantino y ya entraron el señor Aquino, Tomás, y cambió todas las cosas que se había establecido en la iglesia, se perdió el horizonte. Y ya les digo por qué. El apóstol le escribe a Timoteo, porque vendrán tiempos, y no se estaba refiriendo solo a ese tiempo, sino a este tiempo, donde, me fue la Biblia, volvió la Biblia. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hay algunas cosas que tenemos que entender allí, que la sana doctrina se sufre, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, ya fastidio de oír, vamos a la iglesia y siempre lo mismo, es que el pastor
no nos da nunca un mensaje de prosperidad, de que yo voy a salir bien, de que la otra semana me gano el baloto y Dios va a cambiar todo. No. ¿De que qué? De que pacten, de que traigan 1 millón y al menos me van a salir 5 o 20 millones. Yo quisiera escuchar, claro, escucho. Eso sonaría, maravilloso. Que al menos en un servicio dijera, bueno, anoten este número, que este es el de mañana, el ganador, es algo así, pastor. Pero siempre hay que sufrir la sana doctrina. Entonces produce comezón de oír y ya uno dice, sí. Pero es necesario recalcar, si usted mira todas las cartas del apóstol Pablo, sé sobrio, esfuérzate en la gracia, apártate del mal, santifíquese. Y siempre era el martillo allí que daba el apóstol. Dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus pensamientos retraídos y que se sientan a meditar. Entonces eso produce, que es la misma concupiscencia que trae el pecado, cuando se premeditan las cosas, eso es otra cosa. Entonces, teniendo comezón, se amontonarán maestros y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las cosas que no son verdad. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, evangeliza, lleva la palabra y cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Esa palabra no fue solo para Timoteo, sino también para la iglesia hoy. Y llega el punto donde el Señor tiene que nuevamente llevar en este periodo moderno y enfocar nuevamente. Alguna vez hablábamos con mi esposa, pero haciendo el estudio yo entendí por qué fue necesario que se diera esos avivamientos para enderezar las sendas torcidas, para allanar lo que se había perdido. En el periodo moderno, después del señor Calvino y el señor que hablábamos hace 8 días, Martín Lutero, Erasmo y todos estos que hablamos, entonces sale el periodo moderno donde nacen 4 corrientes. Esas corrientes obviamente nacen del calvinismo y del luteranismo, como se le conoce, o del señor Lutero, y se nacen 4 corrientes donde empieza cada uno su pensamiento. La primera corriente se les llamó los calvinistas. Calvinistas, obviamente con su nombre, hacían honor a Calvino. Entonces de ahí nacen 4 puntos importantes donde los hablábamos hace 8 días, y nacen 4 iglesias que ustedes las conocen, y fueron los que se enfocaron en el calvinismo, que fue la iglesia de la Reforma, los congregacionalistas, los presbiterianos y los bautistas. Bautistas, ahí nacen esas 4 iglesias que son muy conocidas, bautistas y presbiterianos, los bautistas y los presbiterianos. Por eso ahora entendemos que los bautistas y los presbiterianos, entonces ellos están aferrados a que los milagros, lo que decía Calvino, los milagros, y todo esto fue para el tiempo de los apóstoles y ahorita no está, que la salvación entonces es sencillamente elegida, y que solo algunos, lo que se llama la predestinación, y que no se pierde, salvo siempre salvo. Hasta el día de hoy, lo digo porque hice el Instituto Bautista, y lo que hay que rescatar de ellos, de la Iglesia Bautista, es que sus libros, sus estudios son muy profundos, y eso sí es de admirar. De hecho, en casa tengo todos los libros y algunos libros del instituto, y son profundos, aprende uno de la Biblia. Pero cuando llegué al tema, precisamente, que tenía que ver con la salvación, con la predestinación, entonces chocamos, y esa es la diferencia. Entonces, si usted quiere saber cuál es la diferencia de lo que nosotros, o la iglesia de nosotros que nos constituimos pentecostales, ya vamos para allá, con los bautistas o los presbiterianos, es esa, que si usted habla de la salvación, aunque
no solamente son esas iglesias, de estas dos iglesias se desprenden otras iglesias que no son muy conocidas y que en la historia no se marcan o se relatan o se consignan, porque fueron iglesias ya después de la época, pero que siguieron estas corrientes calvinistas, pero que usted tal vez va a conocerla, como la iglesia de Colombia, como iglesias, bueno, ahorita no recuerdo otra, que no, Cuadrangular es pentecostal. Sí. Bueno, otras iglesias que usted va a ver que se enfocan en esa misma corriente. La segunda corriente que sale son los anglicanos. Anglicanos. Que de allí sale la iglesia episcopal, los puritanos, los cuáqueros y los metodistas. Los metodistas, la iglesia metodista. Y de esa metodista entonces viene la raíz nuestra, una iglesia metodista. Entonces se había encajonado la iglesia porque se había traído todo lo referente a lo que se hace la liturgia en la iglesia. Entonces todo era muy metódico, las enseñanzas, el manejo en el altar, estaba prohibido que el pastor se moviera de este lugar, debía permanecer así y escasamente mover muy suave la cabeza, porque eso era lo que mandaban, digamos, los protocolos. El hacer esto ya incurría en una irreverencia y respeto. Las alabanzas, lo que hacemos aquí sería una locura total. Un himnario de fe y alabanza, un piano, ¿recuerdan los órganos? Y los himnos, que todavía nosotros, cuando los que somos antiguos, todavía con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos estrechar, bienvenidos. Y eso era lo más, mejor dicho, era la danza, así como David danzaba, voy a perder la compostura, era esa. Más o menos. Entonces eso era lo que se hacía. Se acostumbraba a cantar sentados en las iglesias porque no era necesario, era muy reverente y todo era así en orden. Así. Entonces de ahí venimos. Luego sucede algo. La iglesia estaba en ese adormecimiento y en esa quietud porque se habían traído liturgias y se había traído todo lo que nos enseñaron, que venían, recuerde que en la Biblia la tradujeron sacerdotes y quedó muy pegado todo de donde venimos. Escasamente la Reforma nos dio unas luces en cuanto a conocimiento, mas no a liturgia. Entonces no se tenía en claro cómo llevar el culto o celebrar las reuniones, porque se hizo una separación entre lo que se llamó el catolicismo y el pueblo de Israel. Nos enseñaron otras fiestas y nosotros nos adherimos, por eso nuestro calendario aparecen fiestas que no tienen nada que ver con las fiestas del pueblo de Israel. De hecho, ahorita el domingo creo que es la fiesta de la madre, que representa un santo, y todos los festivos nos dieron un santo y nos añadieron a los 10 mandamientos: santificarás las fiestas. Mas sin embargo, el cuarto mandamiento lo que dice es: guardarás el día de reposo para santificarlo, que es el séptimo día. Así que toda esa liturgia nos la trajeron. Entonces no había en la parte de la liturgia y del mover, no había nada, escasamente llegaban, se cantaban 2 himnos como protocolo y se daba una enseñanza de la palabra, porque era lo que se había aprendido. Luego sucede algo, un suceso que cambió la historia, que partió ese momento y se abrió una brecha, que fue el avivamiento de Gales en 1905 en el Reino Unido. Una iglesia de afrodescendientes
donde estaban reunidos. Se había invitado a predicar a un hombre reconocido, Evan Roberts, quien él añoraba el Espíritu Santo desde niño. Y en el secreto pedía: yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero sentir el Espíritu Santo, quiero ver eso. Desde los 15 años dice que añoró el Espíritu Santo, porque la Biblia hablaba de Espíritu Santo, hablaba del bautismo, hablaba de lenguas, hablaba de dones, pero jamás se manifestaba ni se hablaba. Así que no habían dones, no se hablaba del servicio, no se hablaba del don de sanidad, no se hablaba de esto. Solamente de lo que nos habían enseñado, de la parte de liturgia. Y en ese año, 1904, empezó lo que se le conoció como el avivamiento de Gales. El avivamiento de Gales. Evan Roberts empezó a clamar. Dice que la palabra que estalló la mina de carbón en 1897, unos años antes, y se quemó su Biblia. Eso era un suceso porque para ese entonces no era fácil conseguir una Biblia, era más difícil. Pero algo que llamaron las personas como una voz de Dios es que la Biblia quedó quemada, y en la página de Segunda de Crónicas, capítulo 7, donde habla de Salomón y donde se habla que descendió fuego. Evans quería ver ese fuego, pero él quería verlo literal y que el pueblo no se quemara de alguna manera, porque no se conocía. Nosotros ahorita sabemos que el Espíritu Santo y el fuego de Dios es ese fuego que viene a nuestro corazón y a nuestra vida. Eso estaba escrito allá en el libro de los Hechos, pero no se sabía cómo era. Era como hablar de algo que no se conocía. Entonces cuando lee eso en 2 de Crónicas 7, dice: aquí debe venir algo, el fuego. Y es cuando empieza a meterse y empiezan a orar, a clamar. Y el avivamiento no fue otra cosa que otro Pentecostés, donde viene la gloria de Dios y empieza a bautizar a todas las personas. Por ahí hay unas fotos donde ustedes pueden ver ahí en pantalla. Y empezó a reunir miles y miles. Y era lo más sobrenatural, a manera que se iban uniendo. Ahí cada vez que iban llegando más personas, esos fueron los pocos que empezaron, entonces se iban contagiando con el Espíritu y empezaban a hablar. Y entonces de alguna manera divina, poderosa, empezaban a profetizar, a hablar en lenguas, a dar palabra. Y empezaron a manifestarse los dones. Y empezó a verse la gloria de Dios en ese avivamiento de Gales, allá. Allá en ese avivamiento había una niña pequeña que tiene que ver con nosotros. Una niña que de allá sus padres, tal vez si no había nacido, le contaron, porque seguramente creo que no alcanzó, pero de allá viene, de esa cuna, porque ella estaba en 1907, no alcanzó. Pero sus padres estuvieron ahí y estaban con el fuego de Dios que la direccionaron, que fue Elena Jones, esposa de Patricio Siemens. Ella vivió en parte el avivamiento con sus padres, porque nació unos años después y estaba en pleno auge lo que se llamó el avivamiento de Gales. Y no fue otra cosa que el bautismo y otro Pentecostés, donde se avivó la iglesia, donde ya el metodismo que había. Ya entonces, claro, la iglesia se divide, empiezan los que son conservadores a decir: ¿y esto qué pasó? ¿Cómo así? ¿De dónde sale esto? Entonces empiezan a haber opiniones contrarias. Los que decían: mire, me bautizó el fuego de Dios, la gloria de Dios en mi vida. Y los que decían: están locos. Algo así como cuando usted dice: usted va a esa iglesia que danza de pastor como loco. Usted está como mal. Exactamente es algo así, porque cuando no se vive, pues sencillamente se juzga. Y empezó a salir. Luego inmediatamente Dios lo hace allá en Reino Unido, pero también en Los Ángeles se le llamó el avivamiento de la calle Azusa en 1906. Relativamente suceden al mismo tiempo, continente europeo, continente americano. ¿Sería casualidad?
Dios estaba despertando la iglesia a un avivamiento. Se le llamó el avivamiento de la calle Azusa. Allí fue por el señor William Seymour en 1906, donde transformó aquella casa. Se había alquilado un lugar donde se reunían a alabar a Dios. Todavía actualmente, eso figura en Wikipedia porque eso para la historia. Los diarios de la época nombraban allí lo sobrenatural y salía en primeras páginas lo que estaba sucediendo allí, el fuego de Dios. Literalmente llegaron carros de bomberos, dicen, porque el lugar estaba en llamas y se veía que estaba en llamas. Llegaron a rescatar los que estaban dentro, pero a sorpresa cuando entran a la iglesia, al lugar que estaba lleno, llevaban ya más de una semana reunidos, a nadie le dio hambre, nadie quiso salir y la gloria de Dios se llenaba, el bautismo del Espíritu Santo y la persona que entraba automáticamente entraba hablando en lenguas y profetizando. Y ahí fue donde nació ese avivamiento. Empezó obviamente lo que les decía, las dos posiciones. Ahora, ¿soy metódico o cómo se le llama a este mover? Obviamente habían algunos que le juzgaban y decían, esto no es de Dios, claro. ¿Cómo puede ser de Dios esto? Obviamente nuestros países suramericanos solo se escuchaban las noticias y llegaban tarde, como siempre nos ha llegado todo. En ese tiempo no había internet, no había televisión, no había... Entonces escuchar eso, aquí llegaría la noticia por allá en 1910, 1915, si nos fue bien, me imagino. Así que escuchar eso era para allá y menos para el continente europeo. Y eso llevó a que todo el país de Estados Unidos de alguna forma conociera la palabra, conociera el poder de Dios, el avivamiento. De hecho, se le conoce como uno de los países que fue cristiano en su totalidad, porque hoy en día está como un poquito lejos. De ahí nace un movimiento que se le llamó el movimiento pentecostés o pentecostal. A eso es lo que se le llamó iglesias pentecostales, no el nombre, ya después nacen las iglesias pentecostales, que ya es como nombre, pero no tiene que ver con las iglesias, era el movimiento pentecostal, pero de ahí nacieron algunas iglesias, pongámosle pentecostal, que eso los diferenciaba. Y obviamente ahí ya... Más adelantico voy a hablarles sobre una diferencia entre pentecostal unida y pentecostal trinitario. Entonces, toda iglesia que profesaba el bautismo del Espíritu Santo, los dones y los ministerios, se les conocía como iglesias pentecostales. Pentecostales. O sea que cuando le pregunten a usted si es de una iglesia pentecostal, diga sí. Porque yo creo en el mover del Espíritu de Dios, en los dones, en los ministerios y en que la gloria de Dios se derrama sobre nosotros. Amén. Ya las otras iglesias, algunas, se quedaron con el metodismo y con no. Por eso usted va a notar que todavía hay iglesias que no tienen que ver con el Espíritu Santo, con la danza, ni con los dones, ni con nada de eso, sino sencillamente, y se basan en que Dios es orden y que los pentecostales son desordenados. También hay que resaltar y hay que aclarar que no solamente pues llevó, obviamente, si no había un control y si no había una posesión, llevaba a desordenarse. Y sucedió en algunas iglesias en que ya pasaron del mover del Espíritu Santo y aún, o sea, no le estoy hablando muy lejos, estoy hablando de nuestros días, de nuestro tiempo, donde usted ve en internet iglesias que ya se van al otro lado. Entonces, ya como quieren ver y llamar avivamiento, o llamar que la presencia de Dios está allí, se inventan cosas que no son bíblicas, se inventan cosas que no están en la Biblia. Y usted va a ver van a ver la administración del perro, una ridiculez. Perdóneme la palabra, y el pastor coge y le pone el collar a alguien y ahí está recibiendo el Espíritu Santo como el perro. Cosas que no tienen sentido para nada.
ya entonces empiezan a moverse. El Espíritu Santo no ni tumba, ni sacude, ni revuelca a nadie, ni nada de eso. Es cierto que dentro de esa palabra orden está el Espíritu de Dios, que Él bautiza, que Él llena, pero tampoco. Entonces ya vienen algunas prácticas emocionalistas que sobrepasan. Entonces gente que ya se subía a las bancas, botaba las bancas, se desordenaba la iglesia. ¡Ay, el Espíritu Santo! No, ya llega y fue una línea que se traspasó. Entonces ya la gente empezó a llamar que eran locos y tenían razón. Esa gente sí ya era loca, porque no era la gloria de Dios, porque la gloria de Dios viene y no siempre viene de una manera. Cuando está Elías, dice que pasó un viento recio y desbarataba todo, pero ahí no estaba él. Solo cuando pasó un murmullo, dice, y ahí estaba la presencia de Dios. Entonces Él nos enseña eso. Eso llevó a eso, a que la gente perdió el control y querían vivir en emociones, porque el ser humano es eso, se deja llevar por emociones. Entonces usted ya va a ver ahorita que ministración y se empiezan a inventar un poco de cosas, que cae escarcha, pero empiezan a botar, que perlas, que el Señor va a ministrar con perlas, y todos buscando debajo de las sillas que perlas. Cosas que no tienen sentido. Pastores que botan la Biblia, decir aquí está el poder de Dios y cuidado quién lo va a tocar. Esos no son sino shows, porque no tienen nada que ver. Entonces una línea que se traspasa, se pierde lo que fue verdaderamente. Pero ese Pentecostés no fue sino el mismo Pentecostés de Hechos capítulo 2, donde permitió nuevamente reavivar la iglesia, renovar la iglesia para ese Pentecostés, para ese mover. Entonces esas iglesias pentecostales nacen, ahí nace Asambleas de Dios, nace la iglesia panamericana que conocemos, nace la iglesia cuadrangular y nace la iglesia cruzada cristiana en ese mover pentecostal. Me detengo un momentico ahí en esa, estamos en la tercera, en el segundo, en los anglicanos, ¿cierto? En la segunda corriente, anglicanos. Pero me detengo un poquitico ahí, ahorita seguimos con la línea pentecostal, para seguir con los otros dos corrientes que salieron, que fueron los moravos, que a la verdad esa no fue sino solamente, queda un pequeño grupo todavía si existe en Moravia, esa sería la tercera, los moravos, que era una corriente que salió precisamente de esa reforma, y ellos creían o sencillamente acentuaron su fe de acuerdo a Calvino y de acuerdo a Lutero, que todo eso se concluía que había un Dios blanco y un Dios negro, el Dios blanco la luz, la suerte, la belleza, la felicidad, y el Dios negro la oscuridad y la maldad. Pero ellos quedaron allí para ese tiempo. Si existen, existirán muy pocos porque fue solamente esa corriente. Y la cuarta corriente fueron los luteranos. Los luteranos. Si usted se va a dar cuenta que nosotros tenemos algo de Calvino y algo de arminiano. Y ya le voy a decir por qué. No compartimos todos los puntos de Calvino porque nosotros no compartimos uno de que la salvación no se pierda, porque o no se pierda, es que esa palabra perder suena como si se le cayera a uno, ¿cierto? Mejor le voy a decir como dijo el apóstol Pablo, descuida. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? Entonces la salvación no depende de Él porque Él ya no la dio, es una dádiva. Amén. La salvación depende de cada uno de nosotros, de ti y de mí, a la manera de la búsqueda, a la manera de conservar, de luchar, de no dejar que mi regalo se extravíe. Entonces eso no lo compartimos de Calvino. El señor Jacobo Arminiano, como fue su nombre, Jacobo Arminiano, y el arminianismo que se le conoció de parte de él, colocó 5 puntos
que establecían como el arminianismo. El primero fue que Dios nos dio un libre albedrío, compartimos, que nos dio un libre albedrío y que nos da la decisión a nosotros. Usted y yo decidimos. Usted puede estar hoy aquí como le ha pasado a muchas personas y hoy cree en Jesús y puede decir: yo sé que la Biblia me enseña que hay un Salvador, definitivamente las plantas me enseñan, cuando yo me levanto hay una lumbrera que me da a entender que alguien la colocó y es un ser supremo y es el creador del universo. Cuando nomás uno ve un cachorrito y parece que pensaran, si usted tiene un cachorro, parecen que fueran inteligentes, uno dice: ¿esto será que piensan? Y que ese instinto lo lleva a uno a decir: alguien le colocó tanto instinto para saber. Saben las palabras, parece que entendieran nuestro idioma. Y alcanzan a distinguir y a grabar una cantidad de palabras, que usted le da una palabra y él ya sabe. Yo tengo un cachorro que le digo pelota y él sale y trae la pelota. Ni mi hija hace tanto caso. ¡Wow! ¿Quién le enseñó obediencia? Es que es obediencia. Eso es obediencia. Pero por instinto la trae de una instantáneo. Uno le dice: sube acá y sube. Salta, baja. En un animalito tan tierno uno dice: ahí está el Señor. O sea, todo habla del Señor. Uno va a una urraca. ¿Quiere cacao? ¿Usted quién le enseñó a hablar? No habla uno ni bien a veces y esa urraca le enseña. Conozco de urraquitas que cantan coros completos que alaban al Señor, pero otras que son groseras. Sí, entonces muestran lo que les enseña. Entonces uno dice: dime con quién andas y te diré quién. Entonces, ay, pastor, qué pena, yo no sé dónde aprendió eso. Ella escucha todo eso. Sí, qué bueno que los cristianos tuviéramos una lora en la casa. Amén. Ay, paso. Lo digo porque, con paréntesis, en el valle era muy usual que uno llegaba a las fincas y habían loros. Y cuando uno llegaba, eso les hacían quedar mal. Uno apenas: vaya, mija, guarde ese loro. Porque el loro le revelaba todo lo que escuchaba. Así que mire dónde se puede ver la gracia de Dios, la gloria de Dios. Cómo es tan sublime toda, o sea, tan hermoso. Usted va, por ejemplo, al páramo. Hay unos frailejones que crecen 1 centímetro por año y usted ve unos frailejones altos y tienen una mota tan especial, tan hermosa. Y en ese páramo, y usted toca sus hojas y son suaves, son paños que mis tíos arrancaban las hojas y servía de cama para cubrir del frío, del hielo, para guardarse. ¿Cómo Dios hace todo eso? Entonces no podemos negar. Por eso hoy en día puede estar ahí diciendo: yo creo. Y Dios te dio el libre albedrío de creer en todo lo que te he dicho, de ver que hay un Dios que existe, que la mano de Dios está. O tienes el libre albedrío de decir: yo no creo más, me voy, porque me falló. Hay personas que dicen: pastor, no puedo creer, se murió mi hijo, ya no vuelvo, no hay un Dios. Pero Él es más grande. Por un momento, Él es el dueño de la sabiduría, de la ciencia, y si sabe por qué permitió partir, Él conoce los tiempos. Él sabe por qué. Él sabe. Y así como el apóstol Pablo me dijo: solo bástate de mi gracia. Él sabe por qué. Es suficiente su gracia, su amor, su salvación. Es el libre albedrío. Segundo, dice que nos dio la elección incondicional. Pero ahí es donde no, dice: Dios escogió para salvación. La elección incondicional, depende de Él para elegir a los que va a salvar o no. Eso es falso. Pero eso lo dijo Arminiano. Entonces ese punto nosotros con Arminiano no vamos, porque eso lo dijo un hombre, que había elegido algunos, y en eso habla sobre la predestinación, que unos son para salvación y otros para perdición, para condenación. Pero la palabra dice: Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Estaría contrariándose la Biblia. Pero esto, diríamos, el primer punto lo desmiente, porque si dio un libre albedrío no depende de Él, depende de mí.
depende de mí. Tercer punto dice, una redención universal. En eso estamos de acuerdo, porque Él murió por todos. Así que toca al hermano que tiene al lado y diga, despierta, Cristo murió por ti. Eso, así, déjale ahí, despierte, porque no vaya a decir lo que dijo la viejita, que lo despierte el pastor, que lo durmió. Dale un buen aplauso al Rey que vive. El cuarto punto, el Espíritu Santo puede ser resistido. Arminiano decía que precisamente ese libre albedrío, el Espíritu de Dios venía a un corazón, pero podía ser resistido. Decía que podía resistirlo por su libre albedrío. Y que ese corazón, esa dureza, no permitía que el Espíritu Santo obrara. Pero no aclaraba, de pronto, no daba su énfasis en que pudiese ser un espíritu transformador, que cambiase, que renovase, que es la obra que hace el Espíritu Santo, que es transformar, cambiar, convencer, traer convencimiento, enseñar, rearguir. Quinto, el caer de la gracia o perder la salvación. Caer de la gracia o perder la salvación. Ahí en esa Arminiano y entre Calvino, digamos que de ahí se toma y nace entonces algunas misiones que se toman. O sea, ni somos arminianos ni somos calvinistas, sino que tomamos de lo que enseña la palabra. Deseche lo malo y tome lo bueno. De esos avivamientos ahí nace entonces Cruzada Cristiana. Nace Cruzada Cristiana. Inicialmente, año 1900, ahora voy a hablarles de lo que es Cruzada Cristiana. Ya nos enfocamos a nuestra misión Cruzada Cristiana para que usted sepa de dónde nace Cruzada Cristiana, a dónde inicia la historia de nuestra iglesia. Eso inicia en el corazón precisamente de Patricio Siemens, australiano, nacido en Australia, valga la redundancia, donde empieza el inquieto, y es allí donde en su instituto, por allá hablan de misiones y hablan de predicar la palabra. Entonces nace en el corazón de Patricio ir a predicar la palabra, ir a llevar el mensaje. Entonces se mete a una escuela de misiones, inicialmente lo mandan por allá a Tasmania, de donde es el demonio de Tasmania, pero es el animalito, no sé. Y allá en Tasmania empieza y le dice, mira, encárgate porque tú para misiones no, tú eres como más pastoral. Y le encargan una obra. Él estando allí en la obra dice, no, pero... Y recuerda, mientras predicaba allá en Tasmania, teniendo 18 años, que le habían nombrado Colombia en las misiones. Allá un país de Sudamérica, Colombia, pero que eso allá no vivían sino indios y bueno, terrible. Entonces que no valía mucho la pena, pero que si había que irle a predicar a esos indios. Y él nació en el corazón, Colombia, 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 Colombia. Se da la oportunidad de regresar de Tasmania y le dice a su director, quiero ir a Colombia. Él dice, no, usted no tiene pinta para ir a Colombia, no puede ser. No tiene. ¿Cuándo? No. Eso no es para ti, Patricio. Vuelve a Tasmania, que Dios te llamó. Él dice, no. De pronto hay la oportunidad de cambiar de escuela. Y cambia de escuela de misioneros y allá le dicen, bueno, si tú quieres ir, no está Colombia, pero está Brasil. Y él dice, bueno, quiero ir a Brasil, ¿es cerca de Colombia? Sí. Y él con la mentalidad de Colombia, de Brasil, pasarse a Colombia, vino a Brasil, estuvo por allá antes del año 33, como en el año 30, y vino a Brasil, pero no se dio la oportunidad. Hubo que regresar a Australia y regresó. Y otra vez fue por allá y le dice a algunos de sus patrocinadores, había ya estudiado con algunos de los reconocidos, Moody y otros personajes que no recuerdo el nombre, les dijo, quiero ir a Colombia. En fin, pasó como Cristóbal Colón con la reina Isabel, mandemos a este loco allá. Pero bueno, ellos sí no pensaron en que se hundiera la embarcación,
porque la reina Isabel dijo, sí, ese Cristóbal Colón se va a morir, y sacó todos los presos de la cárcel y no fueron los que nos mandaron a conquistar. Ahí les cuento, comercial, cierro paréntesis. Y mandó a Patricio. El año 1933 desembarcó en Buenaventura, donde pisó tierras colombianas, e inició a ingresar a Colombia por Buenaventura. Y empezó la travesía en caballo desde Buenaventura. Alguien le habló, pasó por Cali, Popayán, empezó a predicar, pero todavía el corazón de él como que no llevaba a abrir iglesia. Pasó, llegó a Santa Fe, Bogotá, y llegando aquí le dijeron, esta es la ciudad más grande, una de las capitales. Para ese tiempo tenía otro nombre, no Santa Fe de Bogotá ni Bogotá. Y le dice, abre aquí. Él dijo, no, tengo que pasar. Siguió derecho, llegó a Zipaquirá, donde abrió la primera iglesia en Zipaquirá. Y estando en Zipaquirá viene a visitar a Bogotá, viene en el tren y hay un suceso y lo apedrean, casi muere, regresa nuevamente a Zipaquirá. Y un día se para con la que era su esposa, pero en el momento todavía no se había casado. No, ya se casó con Helenita, la que les cuento que estuvo en los padres en el avivamiento de Gales. Y se para en la primera, en Caracas con primera, abajito quedaba una clínica que se llamaba Emanuel. Ahí en toda la esquina, que todavía existe una iglesia, esa fue la primera iglesia, que se llamó Cruzada Mundial, todavía está. Ahí incluso usted va a encontrar un aviso, esta es la primer iglesia Cruzada Mundial. Y ya les cuento por qué se llamaba Cruzada Mundial. Y él se para con Helenita y mira esa casa. Para ese tiempo pues esa casa era un edificio. Y aunque no estaba así, por ahí hay fotos todavía. Ahí están ya viejitos, ya cuando terminando su carrera. Y cuando se para empiezan a orar. Señor, regálanos esta casa. Queremos esto para tu obra. Y empiezan a clamarle a Dios allí, que sea Él regalándoles eso. Y dijo, le dice a su esposa, Elena, aquí va a ser la iglesia. Y empiezan a orar para que Dios permita ver. Años después, Dios se la regala. Pero en el año 1900 empiezan a abrir obras, abrieron obra en Guateque, abrieron obra en Zipaquirá, abrieron obra aquí en Bogotá, abrieron obra en Fusa, en Biotá fue una de las primeras obras que abrieron. Y en el año 1975 sucede algo. Estaban las comitivas ahí en esa iglesia Cruzada Mundial y empezaron nuevamente. Patricio venía del movimiento pentecostal, aunque era de raíces de metodistas, también creía en el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces otros directivos le dicen, no, el Espíritu Santo no fue sino para el tiempo de los apóstoles, doctrina bautista. Y otros dijeron, no, es para nuestro tiempo, no. Y entonces hay un choque, controversia, y para arreglar mejor las cosas, como buenos hombres de Dios partieron, por lo menos sin machete ni nada, y dijeron, bueno, háganse para este lado los que creen en el bautismo, los que somos pentecostales, y para este lado se hizo Patricio. Y para allá se hicieron otros pastores. Entonces dijeron, no, no podemos así, nosotros nos vamos. Ellos dijeron, pero el nombre es nuestro. Sí, claro. Entonces el nombre Cruzada Mundial quedó con los metódicos allá con ellos. Y Cruzada Cristiana se vino con Patricio y los pastores que estaban con él. En esos tiempos ya empezó a conocer el pastor Marco Díaz, otro pastor Henry Caminos, otro pastor Jesús y bueno, otros de la época que ya, ancianos que ya murieron. Ahí inicia Cruzada Cristiana. E inicia a predicar y la meta era fundar una iglesia en cada municipio, en cada lugar de Colombia. Se empieza a trabajar para los años 1977 a 1987, se lograron fundar aproximadamente 90 iglesias Cruzada Cristiana.
y años posteriores se han logrado completar ya más o menos un total de 510 iglesias más o menos a nivel Colombia. Entonces, Cruzada Cristiana. Aquí en Bogotá y sus alrededores existen 130 iglesias Cruzada Cristiana. ¿Qué nos diferencia? Usted va a encontrar de pronto que ya el nombre Cruzada Cristiana para el año 2019 se cambia, entonces ya cada iglesia tiene un nombre que le identifica, pero el apellido Cruzada Cristiana. Ejemplo, nosotros somos Iglesia Vida Cruzada Cristiana. Usted va a encontrar Iglesia Vida en Acción, allá en la 34, Cruzada Cristiana, Vida Abundante en Bosa, Cruzada Cristiana, va a encontrar Camino de Vida en Soacha. Camino de Vida tiene sus iglesias filiales, que son como 8 iglesias, en Cibaté, en Bosa, en Ciudadela, en Biotá. Y así, internacionalmente hay iglesias en Miami, hay iglesias en San Andrés, hay iglesia en España, hay iglesia en Guinea Ecuatorial, hay iglesia en Ecuador, también Perú, tenemos iglesia y están así. Esa es la historia Cruzada Cristiana. Ahora, Patricio tuvo 2 hijas. Una hija se llama Ruth Siemens y la otra Joe Siemens. Ruth Siemens se casa con Antonio Cortés y Joe se casa con el esposo, dicen por acá. No. Corso es el hijo, sí es Corso el apellido, pero él es Don Corso. Corso. Bueno, olvidé el nombre ahorita, Dios mío, lo tenía presente. Joe tiene 2 hijos y Ruth tiene 3 hijos. Ruth tiene a Arturo Cortés, quien actualmente es el presidente de Cruzada Cristiana. Y Joe tiene a Andrés Corso. Andrés Corso, el del lugar de su presencia. Él es nieto de Patricio. Inicialmente esa iglesia se llamaba Amistad Cristiana Cruzada Cristiana. Amistad Cristiana Cruzada Cristiana. Pero hacia el año 2005 aproximadamente, o 2004, 2003, por allí, decide Andrés Corso separarse de Cruzada Cristiana y dejar solo Amistad, el lugar de tu presencia. Él es nieto de Patricio, al igual que Arturo, que es el presidente de Cruzada Cristiana, o sea, son familia y somos. Hasta nuestros días, entonces, ya Cruzada Cristiana es una iglesia pentecostal. Ahora, aclaro algo. Ahora me voy a enfocar un poquitico a lo que es nuestra iglesia. ¿Quién es la Iglesia Vida? La Iglesia Vida, inicialmente, pues, nace de uno de los discipulados de la Iglesia Vida en Acción en Santa Isabel, año 30 años atrás, 1995, más o menos. Bueno, 1993. En el 93 se funda la iglesia en el barrio 12 de octubre. En 12 de octubre nace la iglesia. Allí empieza a pastorearse. Inicialmente, de ese grupo nace la iglesia, donde algunos pastores han pasado por aquí. Hasta hace
14 años estaba Hernando Gómez, que fue el pastor aquí de Cruzada, pero no se llamaba Vida, el nombre de la iglesia era Semillas de Amor. Semillas de Amor. Ya después, reunidos con el presbiterio, hace 5 años aproximadamente, yo creo que un poquito más, como unos 8 años. Hace 8 años, es que ya las fechas uno tanto que el Señor ha hecho que... Entonces Dios nos regala el nombre. Nosotros nos llegamos aquí a la iglesia hace 14 años. Dios nos permitió ampliar y hacer algunas reformas a la iglesia, arreglar. Y dentro de esas pues nos regaló el nombre Vida, que significa viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Ahí venimos trabajando. Dios nos permite trabajar con encuentros, con reencuentros, amén, que es lo que hacemos, el trabajo. Nuestro pensamiento difiere un poquitico a Cruzada Cristiana. Tengo que decirles esto para que ustedes sepan. Por llamarse Cruzada Cristiana, no todas las cruzadas cristianas, esto sucedió como en la Reforma, ya cada uno fue tomando su pensamiento. Entonces usted puede ir a una cruzada cristiana que de pronto le prediquen de la prosperidad. Y usted va a decir, uy, pero ¿cómo así no es de las mismas? ¿Y este por qué está predicando de la siembra? ¿Este por qué está predicando de dinero? ¿Por qué está pidiendo dinero? Porque ya el pensamiento y la visión como tal de cada iglesia la coloca cada pastor. Así que con mi esposa junto con el presbiterio nos reunimos, nos unimos en un pensamiento y nos hemos comprometido a que solo predicaremos la palabra de Dios, la verdad en este lugar. ¿Que eso trae una consecuencia? Sí. Les voy a decir qué es. Si usted quiere saber por qué, a veces yo invito predicadores y me ven, pastor, este lugar va a ser de multitudes. Y yo lo miré, que ya vino un viejito y dijo, eso va a ser lleno. Y yo lo miré y dije, no. Por una razón, no porque no crea, porque mientras prediquemos la palabra, mientras hablemos que el evangelio es de sufrimiento, que no va a ser fácil, mientras prediquemos que tú tienes que esforzarte y que tienes que estar en la brecha y que vendrá aflicción, necesidad, dolor, pero que el Señor te ayudará, que no importa lo que pases, Él estará contigo, no temas, yo estaré contigo, no desmayes, en el mundo tendréis aflicción, ¿qué es lo que dice la palabra? Todo lo que te estoy diciendo dice la Biblia, y mientras yo predique eso, las sillas se irán desocupando. Alguna vez con mi esposa decíamos, ¿cómo hacer para crecer? Le dije, fácil, cambiemos el mensaje. Si yo cambio el mensaje, de que el día de mañana tú serás lleno de dinero, prosperado, que me traigas plata que el Señor te va a dar más y que me siga trayendo porque Él te sigue dando, y cuando estés sin plata entonces te vas aburrido porque no hubo plata, entonces eso traerá, porque es lo que la gente quiere oír. Mientras yo no te hable de santidad, de salvación, de sacrificio, traerá. Pero nos comprometimos, aquí está Raulito, está Johncito, como presbiterio, está también Nancy, mi esposa, está mi hija que es la secretaria, y siempre velamos porque la palabra no sea adulterada, sino en lo profundo. Como iglesia, mi responsabilidad, porque la verdad, mi responsabilidad es con ustedes, pero también Él me va a pedir cuentas. Él me va a decir, ¿por qué no enseñó la verdad? ¿Por qué no enseñó al pueblo a santificarse, a buscar mi rostro? ¿Por qué no les enseñó que si bien hay una palabra de salvación, también hay sacrificio? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso será la palabra. Y por eso nuestra predicación es esa. Tú encontrarás en otras iglesias. Y cuando me invitan a otras iglesias, aprovecho, les cuento. Yo aprovecho para llevarles palabra, para decirles, mira, es esto. Y así no me vuelvan a invitar, algunas no me volvieron a invitar. Pero por lo menos dije, Señor, hubo la oportunidad de decirles la verdad. Amén. Esa es nuestra iglesia,
y desde allá venimos. Siempre la palabra, por eso les leía y les empezaba con este texto, vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina. Hay que velar por la sana doctrina. Y tú y yo la tenemos. ¿Cómo identificar si te toca salir de aquí por alguna razón que te trasladaron, que vas a otra ciudad? Y a veces, pastor, ¿y cómo hacemos? ¿Por qué es tan incómodo cuando uno está acomodado en una iglesia, cuando uno sabe que hay palabra, cuando uno sabe? ¿Y cómo al llegar a otro lugar? Si conoces la palabra, si sabes, identificarás rápidamente. Sabrás que no es una palabra adulterada, sino que lo que te enseñan es acorde al libro de la vida, a la palabra de Dios. Y les digo con autoridad de mi esposa, el presbiterio, el día que nos paremos aquí, leamos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, por favor, cerramos con esto. 8, búscame el 8. Gracias. Les digo esto que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Mas si aún nosotros, algunos de los que les dije, el presbiterio como pastores, o un ángel del cielo, que venga aquí con plumas y todo así con alas, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, versículo 9. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No le crea. Automáticamente. No le crea. No le crea. Lo digo porque cuando joven, cuando yo tenía 15 años, yo no le echo la culpa a mi padre, porque pues el viejito, no habían lo que tenemos hoy para estudiar la Biblia y para identificar una persona. Y lo engañaron en el templo y le deslumbró una persona. Y lo que practicaba era yoga. ¿Y cómo lo engañó? Fácil, porque miraba a una persona y le decía, mira, usted hizo hoy esto, esto y esto y esto. El Señor me revela que hizo esto y eso. Imagínese que hoy comió empanada, Camelito. Uy, Señor. ¿Y a dónde estaba el pastor escondido? Pero no, hablaba de los pecados y decía todas las cosas. ¡Wow! Revelación. Y cuando a mí yo había algo en mi espíritu. Señor, hay algo. Pero no podía comprobarle. ¿Y por qué no podía comprobarle? Porque a mis 15 años leía porque mi mamá me llevaba a leerla, lo que ella dijo el domingo. Ella me enseñó, ay, mi mamá otra vez, que vamos, que vengan a reunirnos, que viene el devocional, y uno con esa alegría. Siéntese, cojan su Biblia. Y eso de que usted leía, 1, 2, 3, 4, 5, me toca el 20. Y hacía la cuenta cuál versículo le tocaba. Esa era la verdad, le hacíamos trampa a mi mamá, pero a Dios no le podíamos hacer. Y cuando dije a mis 15 años, por no poner cuidado casi a lo que leía, ¿sí ve? Pero el Señor me permite revelar las intenciones que traía este hombre. Y gracias a Dios pudimos desenmascararlo y me usó a mí para desenmascarar y decirle, papá, vea, cuando mi papá, ¿qué sinvergüenza? Casi le pega. Que el viejito era, o es todavía el anciano. Así que les invito que no lo confronten, que no lo encuentren desarmado, que no lleguen en el colegio, que no llegue su vecinito, ay, usted que va a la iglesia, hágame un favor, ¿cómo era el nombre de los 12 apóstoles? Pero llamó al pastor. A veces, sino que usted pueda entender, tener claro el conocimiento. Pero llamó a Raulito, cuando el pastor era Raulito. Amén.
Ponte en pie, dele gracias a Dios.